frecuentemente solo dura unos minutos. Ya cede al ejercicio, cede al reposo y aumenta con el ejercicio. Y se desencadena sobre todo al subir una cuesta, al caminar contra el viento o a bajas temperaturas. El frío también desencadena la angina. Vamos a pasarlo. Entonces, estos son los equivalentes anginosos. El paciente puede manifestar como un peso, una disnea, una sensación de ahogo, un peso en pata de elefante, refieren algunos. La disnea, esta es la disnea básicamente al esfuerzo, pero siempre descartando que no tenga enfermedad pulmonar, ¿no? Esta es la inspección. Acá tenemos la angina, el dolor no localizado en la parte retroesternal, no tiene un punto exacto, es toda la región retroesternal que se irradia a la parte cervical inferior o al brazo izquierdo, ¿no? En cambio, la osteocondritis acá tiene un dolor reproducible a la palpación, se palpa y le duele acá el pecho, ¿no? Ahí en la parte condroesternal, la articulación condroesternal, ahí tiene el dolor reproducible, la digitopresión. Entonces, esto no es angina, ¿ya? Es dolor muscular. Tenemos una clasificación funcional, este es importante para poder diferenciar. Esta clasificación nos sirve para diferenciar la angina de pecho estable de la inestable. La angina de pecho estable, como yo les decía, es aquel paciente que camina 2 cuadras, 5 cuadras y tiene dolor de pecho y se da reposo, ¿no? Esa es la que quedamos en la primera parte. Y la angina estable es aquella que se presenta en reposo a mínimos esfuerzos. Entonces, eso es lo que nos refleja esta clasificación funcional, lo que les he dicho. La angina clase 1 es aquel paciente que tiene dolor retroesternal o angina a esfuerzos físicos violentos o rápidos o prolongados, ¿no? Cuando corre, trota, hace un esfuerzo físico exigente, en ese caso. La angina de pecho clase funcional 2 es aquella, 2 es aquella que camina más de 2 cuadras, o sube más de un piso de escalera, o se desencadena con caminata rápida, o en pendiente, o después de una comida, o al frío, o al estrés, o se despierta con dolor de pecho en la mañana. Esa es angina clase 2. Angina clase 3 es aquel paciente que tiene dolor retroesternal al caminar menos de 2 cuadras, menos de un piso de escalera, a paso normal. Y angina clase 4 es aquella que tiene dolor retroesternal al esfuerzo mínimo o al reposo. ¿Ya? Generalmente los pacientes con angina de pecho estable están en clase 1 y clase 2. Y cuando el paciente está en clase 1 y clase 2, por decirle 1 año, 2 años, decimos que tiene angina estable. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene que de clase 2, por ejemplo, decía, doctor, yo caminaba antes 20 cuadras o 15 cuadras y me dolía el pecho recién en la cuadra 15. Ahora camino menos de media cuadra, o sea, de mi casa voy a la esquina a comprar pan y ya me está doliendo el pecho. O sea, ha cambiado de clase funcional, ha empeorado. En menos de un mes, cuando cambia de clase funcional, pasa de clase 1 o clase 2, pasa a clase 3 o clase 4, es angina inestable. Ya eso nos dice que la placa se ha roto. Entonces, eso es así. Si el paciente me dice, doctor, antes yo caminaba 10 cuadras y me dolía el pecho recién, pero algo leve. Ahora ya no puedo caminar 10 cuadras, ahora camino de mi casa, está media cuadra casi, menos de 50 metros a la tienda a comprar el pan y ya me duele. Y tú le preguntas, ¿en qué tiempo, señor? Eso será pues hace 2 semanas, 3 semanas, o sea, menos de un mes. Eso nos indica que estamos ante una angina inestable, ¿ya? El cambio de clase funcional o empeoramiento de la clase funcional en un mes nos habla que estamos ante una angina inestable. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, estos son siempre los diagnósticos diferenciales, tenerlos presentes. El dolor retroesternal que puede causar la muerte, son 3 cosas básicamente, o hasta 4. Uno es la disección aórtica, el otro es el infarto agudo de miocardio, el otro es el tromboembolismo pulmonar, y el otro es la disección aórtica, ¿no? Entonces, tromboembolismo pulmonar, disección aórtica,
infarto cardíaco y neumotórax. Son las 4 cosas que pueden producir la muerte. Cuando ustedes vienen, un paciente viene con dolor retroesternal, intenso, desgarrador, tienen que empezar en esas cosas. Infarto cardíaco, tromboembolismo pulmonar, disección aórtica y neumotórax. Son los diagnósticos diferenciales que tienen que tener presente. Y este dolor que les decía en la articulación condroesternal, reproducible a la palpación, se denomina condritis, ¿no? Y ese es el famoso síndrome de Tietze. Síndrome de Tietze van a escucharlo en la práctica médica cuando ya estén ante un paciente, este término, ¿no? Es un dolor muscular, en otras palabras. Bueno, acá tenemos la guía europea de los síndromes y diagnósticos y tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Estamos sugiriendo, pues, que la angina de pecho estable está dentro de este síndrome coronario crónico. Ahora, la guía ha sugerido dividirlo en 5 o 6 espectros clínicos, que los vamos a mencionar más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar del diagnóstico del síndrome coronario crónico en el espectro clínico de una angina estable. Vamos a ver el enfoque diagnóstico. Bueno, esta guía está hecha en base, pues, a la logística y a los recursos que cuentan los hospitales en Europa, ¿no? Acá en el Perú la realidad es distinta. Las guías de práctica clínica, como su nombre indica, son sugerencias, recomendaciones que se deberían cumplir a nivel mundial, sobre todo si son clase de nivel 1 de evidencia, ¿no? Deberíamos tratar de cumplirlas. Y cuando se menciona la clase 3 de evidencia son recomendaciones que no se deben hacer, que pueden causar daño al paciente. Nos dice tengan cuidado, no lo hagan, tanto en diagnóstico como en tratamiento, ¿no? Entonces vamos a empezar acá. ¿Qué nos dice la guía europea de angina de pecho estable? Y luego vamos a tratar de adaptarla a la realidad del Perú, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con angina de pecho estable en Europa, piden un test de detección de isquemia miocárdica, que puede ser el test de perfusión miocárdica, o una angiotomografía de coronarias, una tomografía de coronarias. Ese es el estudio que piden ellos. ¿Ya? Se recomiendan las pruebas no invasivas iniciales según la probabilidad clínica. Y estas pruebas las piden según una probabilidad clínica. Hay una tabla que se llama el pretest. Más adelante vamos a presentar el pretest, pero ya ellos pues inician con estos estudios, ¿no? Con una tomografía de coronarias o una detección de isquemia miocárdica, un test de perfusión miocárdica. Son los estudios iniciales que ellos hacen. Ellos no hacen prueba de esfuerzo. Acá en el Perú, cuando nosotros tenemos un paciente con angina de pecho estable, lo que le indicamos es una prueba de esfuerzo, ¿no? Porque cuesta más barato, cuesta pues 200, 300 soles. Una tomografía de coronaria bordea los 2.000 soles. Un test de perfusión miocárdica bordea los 3.000 soles. Entonces acá los pacientes pues no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces acá en el Perú mandamos a hacer prueba de esfuerzo. Ya diagnosticamos al paciente con angina de pecho estable y mandamos, hágase una prueba de esfuerzo. En Europa no, ya tienen angina estable, ellos aplican el pretest, y si tiene un pretest que considera que debe estudiarse esa angina, ellos ya solicitan una tomografía de coronarias o un test de isquemia miocárdica, un test de perfusión miocárdica, ¿no? Cabe decir que la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad, o sea, del 45%, no pasa el 50% la sensibilidad de la prueba de esfuerzo. ¿Qué opinan de eso? Que la sensibilidad de la prueba de esfuerzo no pasa del 50%, está en 45% aproximadamente. ¿Es baja? ¿Es buena esa sensibilidad? ¿Qué dicen, doctores? Es baja, doctor. Es baja, pues, ¿no? Por eso que las guías europeas no consideran a la prueba de esfuerzo como primera alternativa de método diagnóstico, ¿no? Ellos consideran a la tomografía de coronaria y el test de perfusión miocárdica.
La tomografía de coronaria, la sensibilidad está entre el 85-90%. De la perfusión miocárdica, igualmente entre el 85 y 90%, ¿no? Es superior, pasa del 50%. Entonces ellos empiezan con esos estudios. Están en otra realidad, pues, ¿no? Entonces, continuamos. No se recomienda tomografía ATC, angiotomografía de coronarias, cuando la calcificación muy extensa, la frecuencia cardíaca es irregular, o sea, cuando hay fibrilación auricular, cuando la obesidad es significativa o hay una incapacidad del paciente para cooperar para el estudio. Entonces, estos son los espectros clínicos del síndrome coronario crónico, sospecha de enfermedad ateromatosa crónica, síntomas de angina estable, sospecha de enfermedad ateromatosa crónica, insuficiencia cardíaca reducida. Otra cosa es que parte del estudio es hacer un ecocardiograma. Si nosotros ya tenemos a nuestro pacientito con angina de pecho estable, lo interrogamos clínicamente, los síntomas nos indican que tiene una angina estable, tenemos que pedir dentro de los métodos diagnósticos el ecocardiograma. Ya, el ecocardiograma nos permite ver la motilidad, descartar valvulopatías, ver la función sistólica, la diastólica, ¿no? Y ¿cuánto es la fracción de eyección normal de un corazón? A ver, doctores, ¿tienen ese dato? ¿Recuerdan? En la primera parte de semiología les mencioné. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo? Ese dato todo médico debe conocerlo por cultura general. Médica, ¿no? Tiene que conocer. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal, doctores? A ver. Googleen, doctores. ¿Mayor del 60%? Sí. Las guías dicen 55, las guías actuales dicen que más de 52% se puede considerar como normal, ¿no? Más de 52. Antiguamente se decía 55, lo han bajado un poquito, pero yo creo que más de 55 es normal, ¿no? Más de 55 es un corazón. ¿Ustedes han visto en los videos cómo contrae el corazón enérgicamente? Doctores. Ahora sí, se apagó un colega que sea su micrófono se ha encendido. A ver, la fracción de eyección normal de un corazón que contrae enérgicamente es 55%, ¿ya? Eso es lo normal. Cuando nosotros tenemos un paciente con angina de pecho estable y hacemos un ecocardiograma y el paciente tiene menos de 50% de fracción de eyección, está con la función sistólica reducida, lo mandamos a cateterismo. Ya no le hacemos test de perfusión, tomografía de coronarias ni prueba de esfuerzo, nada. De frente va a cateterismo cardíaco. Ya. Esa es la recomendación. También tenemos el síndrome coronario crónico de revascularización menor de 1 año, síndrome coronario crónico también de revascularización mayor de 1 año, sospecha de vasoespasmo, enfermedad microvascular, y también el paciente que está sintomático pero con enfermedad coronaria en el cribado. Entonces acá tenemos el algoritmo diagnóstico cuando sospechamos de angina de pecho estable, enfermedad coronaria crónica, síndrome coronario crónico. Vemos acá ellos pues ponen en el espectro ya diagnóstico, colocan el ATC, la tomografía de coronarias, y viene acá también las pruebas de detección de isquemia, el test de perfusión miocárdica, no son los dos pilares diagnósticos que tiene la guía. Son de elección. Acá, miren, son de elección, dice. Según la probabilidad pretest, que ahorita vamos a mencionar. Según la probabilidad pretest, si el pretest nos dice que sí tiene enfermedad coronaria crónica, la probabilidad del pretest, tenemos que hacer una tomografía de coronarias, una prueba de detección de isquemia, que es la perfusión miocárdica, ¿ya? Y si la tomografía coronarias o la perfusión miocárdica salen positivas, hacemos la angiografía coronaria o cateterismo cardíaco. Entonces, yo les había mencionado que ya si el paciente tiene síntomas, podemos enviar de angina de pecho estable, enviamos al paciente a realizarse un ecocardiograma. Si la fracción de eyección es menos del 50%, en reposo ya el ecocardiograma va de frente a cateterismo.
Eso es lo ideal. Y la probabilidad pretest mayor del 15% recomienda pruebas no invasivas para descarte de isquemia. Pruebas no invasivas significa la tomografía de coronaria o el test de perfusión miocárdica. De ahí se considera seguro aplazar las pruebas diagnósticas en estos pacientes si la probabilidad pretest es menos del 15%. Ya no pedimos ninguna prueba, no solamente observamos a los pacientes, porque existe un riesgo anual de muerte o muerte cardiovascular o algún evento cardiovascular menor del 1%. No. Entonces, cuando la probabilidad pretest es menos del 5%, ya descartamos, ya es muy baja la probabilidad que tenga enfermedad coronaria, ya no consideramos hacerle ningún estudio. Entonces, solo si es mayor del 15%, pedimos una prueba de evaluación anatómica, la angiotomografía de coronarias o pruebas funcionales no invasivas de detección de isquemia, como el test de perfusión miocárdica, la resonancia magnética de estrés o el ecocardiograma de estrés. Acá vemos, ven acá que parece como un picarón, acá en la segunda fila. Re significa reposo. El picarón, miren el picarón como está rojo, este es un corte horizontal del ventrículo izquierdo. Miren, lo rojo es la sangre que fluye en la pared del ventrículo izquierdo. Se ve completa en reposo, ¿no? Parece un picarón en la segunda fila. Parece un picarón. Y la primera fila, la que está encima del picarón, del corte del ventrículo izquierdo en forma horizontal, esta es la imagen del mismo, en la misma vista, pero al esfuerzo físico. Ustedes ven que al esfuerzo físico desaparece la sangre, hay porciones del músculo cardíaco en donde se ve ausencia de flujo sanguíneo, ¿no? Desaparece la perfusión, ¿no? Empeora. Entonces, esto nos indica que el paciente tiene enfermedad coronaria, pues crónica, isquemia, ¿no? Este es isquemia. Entonces, cuando ya tenemos un paciente con un porcentaje de isquemia mayor del 10% más cuadro clínico, debemos enviar al paciente a hacerse un cateterismo cardíaco. Esa es la indicación. Igual acá aparece una herradura, el corte de abajo, esta herradura, miren la herradura, y lo que está en donde está la herradura, rojito, todo completo, es el reposo, y lo que está encima es el estrés. Miren cómo en el estrés la punta de la herradura desaparece, ¿no? Desaparece, entonces es el isquemia. Acá también abajo también tenemos como un signo mayor. Vemos acá el de abajo está el signo mayor completo, y arriba en el esfuerzo físico como que desaparece sobre todo punta del corazón, en el ápex desaparece la perfusión. Entonces esta es la prueba de esfuerzo de detección de isquemia o perfusión miocárdica, ¿no? Esta es la perfusión miocárdica. Si es más del 10% debería ir al paciente a cateterismo. ¿Hasta acá hay una pregunta, autores? ¿Qué dicen, doctores? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Entonces, quedó claro. Entonces, cuando tenemos un paciente con angina de pecho estable y le mandamos a hacer una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo nos dice negativa para isquemia, porque me ha pasado a mí que el paciente tiene cuadro clínico y le mando a hacer la prueba de esfuerzo y sale negativo. Dice negativo para isquemia. Pero el paciente sigue con cuadro clínico. ¿Ustedes qué exámenes solicitarían? Si el paciente está con cuadro clínico de angina de pecho estable, le hacen la prueba de esfuerzo, sale negativa, pero sigue con molestia, con cuadro clínico, ¿qué pruebas solicitarían? ¿Qué dicen? Parte de la clase es que ustedes opinen, ¿no? No tengan temor, ¿no? Opinen, doctores, opinen. Solamente en base, pues, a lo que estamos conversando acá, un comentario, una opinión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Mandar a cateterismo cardíaco. Claro, podría ser mandar a cateterismo cardíaco, sí, sería una opción. Otra opción, a ver, ¿qué dice otro compañero del aula? A ver, ¿qué dicen? A ver. Sí, hemos dicho que la prueba de esfuerzo solamente tiene una sensibilidad del 45%. O sea, hay 55% de pacientes que tienen obstrucción en las coronarias y la prueba de esfuerzo no lo detecta. Entonces, ¿podríamos complementar los estudios? ¿Qué dicen ustedes? Con estos exámenes, con la tomografía de coronarias o con el test de isquemia con el test de detección de isquemia, que es el test de perfusión miocárdica,
¿Podría considerarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, doctores? Sí, ya se podría considerar ya, ¿no? Ya se podría considerar, ¿no? En Europa, de frente mandan a los pacientes a test de perfusión miocárdica o tomografía de coronarias en Europa, ¿no? Acá en el Perú los mandamos a prueba de esfuerzo. Son dos realidades distintas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctores? A ver. Entonces acá, para avanzar, acá tenemos, miren, el paciente con angina, le piden el test de perfusión miocárdica. Miren, acá está la foto y ellos de frente se van al test de perfusión miocárdica. Miren, acá no aparece la prueba de esfuerzo para nada. Acá dice isquemia documentada. Miren acá el signo más. Miren, que es el ventrículo izquierdo. Miren cómo está acá cuando no tiene isquemia. Miren cómo el esfuerzo está bien, pinta todo, ¿no? Pinta todo de sangre el músculo. Pero cuando sí tiene isquemia, miren cómo desaparece el flujo sanguíneo. Igual, ¿no? Acá normal y en isquemia sí desaparece, ¿no? Entonces ellos ya envían a los pacientes de frente a test de isquemia con perfusión miocárdica o tomografía de coronarias, ¿no? No es como nosotros que mandamos al paciente, vaya a hacerse una prueba de esfuerzo y sale negativa, le decimos no moleste, ya no regrese, no moleste, que ya está negativa su prueba de esfuerzo. No debería ser así, ¿no? Deberíamos, si el paciente viene y sigue con molestias, deberíamos pedir pues una tomografía de coronarias o una perfusión. Y esta es la escala pretest que les comentaba. Entonces acá, ¿para qué nos sirve la escala pretest? Para ver si el paciente requiere hacer estudios o no de isquemia. Entonces acá tenemos la angina estable típica y la angina estable atípica, ¿no? Ya mencionamos las características. También consideran los cuadros no anginosos y la disnea, ¿no? La disnea de causa cardíaca, ¿no? Exceptuando pues enfermedad pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente varón un paciente varón de 65 años con angina típica, miren, paciente varón de 65 años estaría acá donde estoy señalando con angina típica varón, tendría una probabilidad de 44% de enfermedad coronaria. Entonces, si tiene un pretest de mayor del 15%, o sea, acá sale 44, ya requiere estudios de isquemia, de perfusión miocárdica, o requiere estudios de valoración de la anatomía coronaria con la angiotomografía de coronarias, o sea, requiere ser estudiado, ¿no? Eso es lo que recomienda la guía europea. Pero si tenemos una dama de 32 años, que se queja de una angina atípica, por decir 32 años, tiene 3%, una mujer de 32 años, acá estaría 3% de probabilidad de angina, entonces ese no requiere estudio, ya cuando es menos del 5% ya se descarta casi por completo la probabilidad de enfermedad coronaria, ¿no? Para eso nos sirve el pretest. Entonces la probabilidad clínica, ¿no? Es lo mismo, solo que tiene en cuenta pues los cambios en el electrocardiograma, los factores de riesgo como diabetes, lipidemia, hábito tabáquico, historia de enfermedad cardiovascular, tiene en cuenta esos factores que pueden aumentar la probabilidad pues que el paciente tenga obstrucción en las coronarias. Y esto ya los que mencioné. Y acá miren, acá quiero que miren este gráfico, acá las líneas verdes, acá dice 5%, 85%, esta es la capacidad de detectar enfermedad coronaria, ¿no? Y miren la prueba de esfuerzo, y lo que está en el centro, acá en la línea punteada es 50%, ¿ya? 0%, 50% y 100%, arriba. 0%, 50%, 100%. Miren, quiero que miren la prueba de esfuerzo. No pasa del 50%, la raya verde donde dice electrocardiograma de esfuerzo, no pasa el 50%. Miren la tomografía de coronarias. Miren, pasa el 85% de probabilidad de detectar enfermedad coronaria. Es un buen estudio. El PEC, que significa test de perfusión miocárdica, miren, también pasa el 50%, pero está por debajo del 85%, ¿no? La sensibilidad. Entonces, ya la prueba de esfuerzo, pues, no debería hacerse, ¿no? Ya nos sirve para valorar, sí, pero una prueba de esfuerzo negativa no
debemos descartar por completo que el paciente tiene enfermedad coronaria, ¿no? Porque solamente tiene una sensibilidad del 45%. A ver, doctores, si yo en el examen le coloco, la prueba de esfuerzo tiene sensibilidad del 100%, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Y ahora vamos al tratamiento. El tratamiento, como ya les dije, de estos pacientes es básicamente disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el consumo de oxígeno, y eso lo logramos con los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Son los medicamentos de primera línea. El nitrato no es medicamento de primera línea. Recuerden, el nitrato no es medicamento de primera línea. Acá tenemos los fármacos, bastante anginosos, ¿no? También damos estatinas, parte del tratamiento son las estatinas, importante, nos permite estabilizar la placa de ateroma. También damos antiagregantes plaquetarios, como la aspirina o alguna alternativa como el clopidogrel, ¿no? Y acá están las indicaciones que se debe, después que inicia un fármaco antianginoso, evaluar al paciente en 2 a 4 semanas. Debemos evaluarlo con electrocardiograma, indagar la anamnesis, cómo van las molestias. Ya, son los medicamentos pues, que se recomiendan, ¿no? Y este es importante, dice, no se recomienda el uso de nitratos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿ya? Ese es un dato importante, ni con el uso concomitante de inhibidores de fosfodiesterasa. Este es el Viagra, pues, el Viagra. En la consulta yo tengo pacientes, con angina de pecho estable que toman beta bloqueador y vienen con la esposa y la esposa viene molesta, dice que el señor ha perdido la virilidad, o sea que tiene disfunción sexual y lo acusa, ¿no? Viene en el consultorio y dice la esposa, me está sacando la vuelta, dice. Entonces uno tiene que hacerle entender que es por ese efecto del beta bloqueador, el bisoprolol, el atenolol, el nebivolol, todos esos fármacos, los beta bloqueadores disminuyen la libido, ¿no? Disminuyen el apetito sexual en estos pacientes. Inclusive causan trastornos depresivos. Pacientes vienen deprimidos. Entonces uno tiene que explicarle que es un efecto del fármaco. Ellos piensan que el corazón ya no les funciona, que quedado mal, que están peor. Es una tragedia. Entonces uno le baja, yo cuando veo estos casos le bajo el medicamento, le bajo la dosis del beta bloqueador y en la siguiente consulta vienen mejor. Dicen, sí, eso era, usted tenía razón, es el fármaco, ese bisoprolol que estoy tomando es lo que me ha causado eso. Y ya la esposa dice, sí, tenía razón, ya viene más tranquila. Pero hay otros que se automedican con Viagra, que son los inhibidores de fosfodiesterasa. Esos pacientes se mueren, se mueren, no se combinan los nitratos con los inhibidores de fosfodiesterasa, con el Viagra, ¿ya? Por favor, eso siempre tengan presente como un dato importante. Entonces acá tenemos el esquema terapéutico de los antianginosos, son los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Pero para dar estos fármacos tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, eso es lo que nos dice la guía. Si tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca de 80 más, podemos dar beta bloqueadores o bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos? Son el verapamilo y el diltiazem. Si tiene más de 80 de frecuencia cardíaca. A ver, doctores, si un paciente tiene 45 de frecuencia cardíaca, ¿le daría beta bloqueador o verapamilo y diltiazem? ¿Qué dicen? O bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico como verapamilo y diltiazem si tiene 50. ¿Qué dicen? No se daría, doctor. No se daría, ¿no? ¿Por qué no le daría, doctor? Disminuiría más la frecuencia cardíaca de lo que Claro, está. disminuiría, claro. Entonces, el tratamiento hay que individualizarlo. No es que a todos le vamos a dar como primera línea beta bloqueador, ni bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Hay que individualizar el tratamiento según las funciones vitales.
Y esa es una recomendación importante de la guía. Si tiene mayor de 80 latidos por minuto, damos beta bloqueador o bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínicos. Si tiene menos de 50, si tiene una frecuencia cardíaca baja, damos bloqueadores de canales de calcio, pero dihidropiridínico, como el anlodipino. El anlodipino no baja la frecuencia cardíaca, ya damos anlodipino, y si no le calma con el anlodipino, damos nitrato de acción prolongada, el NAC. ¿Ya? Entonces damos nitrato de acción prolongada y bloqueadores de canales de calcio y dihidropiridínico como el anlodipino. Ya. Ahora, si el paciente tiene una presión de 7,4, 70-40, ¿le doy nitrato? ¿Qué dicen, doctores? A ver, doctores, ¿qué dicen? ¿Le doy nitrato? No, porque bajaría más la presión, doctor. Claro, eso es importante, doctor. Eso es un buen punto lo que ha dicho el doctor, que cuando le damos nitrato, el principal efecto adverso del nitrato es que baja la presión. El paciente que tiene 8,4, 8,5 no le puedo dar nitrato, pues no lo va a tolerar, ¿no? El nitrato por lo general yo lo doy cuando el paciente tiene más de 110/60 de presión arterial. Ahí doy nitrato. ¿Ya? Nitrato no se da con presión baja. Eso les puedo preguntar en el examen, ¿no? Y cuando tiene disfunción diastólica, acá, miren, acá dice, presión arterial baja, se da a dosis bajas beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, a dosis bajas. Ya hay que tener cuidado, no se dan nitratos, pacientes que tienen presión arterial baja. Cuando tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, damos beta bloqueadores como primera opción, pero a dosis baja, pues, ¿no? Siempre teniendo cuidado de las funciones vitales. Acá tenemos los antianginosos de primera línea. El nivel de evidencia de los beta bloqueadores es 1A, es importante. Los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem, también es 1A. Los nitratos de acción rápida también están recomendados en darlos en episodios agudos de dolor también. Y los de segunda línea, acá están los de segunda línea. Los de segunda línea son la ivabradina, el nicorandil, la ranosalina y la trimetazidina, ¿no? Son fármacos de segunda línea. Este es el mismo cuadro que he mencionado en las presentaciones anteriores. Entonces las estatinas, son importantes las estatinas. Las estatinas estabilizan la placa de ateroma. Miren acá, ven esta placa de ateroma, ven. Acá la placa inestable, miren, es un núcleo de colesterol grande, bien grande es el núcleo de colesterol, y el endotelio que está encima de esta placa es delgadito, ¿no? Entonces, es fácil que esta placa se rompa, ¿no? Está delgadito el endotelio, se rompe y forma el trombo, ya placa rota. Las estatinas reducen el núcleo de colesterol y engruesan la capa de fibrina adyacente ¿no? A esta placa. El núcleo de colesterol es delgadito, pequeño, pero la placa adyacente de fibrina y endotelio es gruesa, pues, entonces esto no se va a romper. Este es el mecanismo de acción de las estatinas. Para eso tomamos estatinas y el valor deseado de estos pacientes es menos de 70
milímetros por decilitro del colesterol malo, o llamado LDL, ¿no? Un LDL menos de 70 miligramos por decilitro. Actualmente, las guías de práctica clínica dicen que en un paciente que tiene enfermedad coronaria, que ya ha tenido antecedente de infarto, un infarto cerebral, debemos procurar tener un LDL menor de 55. Han bajado las guías, ¿no? Eso es la guía, les estoy hablando esto del 50, el valor de 55, les estoy hablando en la guía del 2020. Esta diapositiva está un poco antigua, pero nos sirve para ver la importancia, ¿no? Y luego, doctores, hasta acá, ¿alguna pregunta de la angina de pecho estable? ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿Qué dicen, doctores? El uso de antiagregante, doctor, ¿en qué caso estaría recomendado? También se puede dar, también, sí, se puede dar en la angina de pecho estable, está indicado, ¿sí? Está indicado dar los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, el hidropirogel, sí, sí se puede dar. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no es así, avanzamos entonces. Ahora vamos a hablar de la angina de pecho inestable. Es un concepto que tienen que conocer, es importante. Entonces acá tenemos la angina inestable, es inestabilidad clínica o angina a mínimos esfuerzos y a reposo. Hay un deterioro de la clase funcional, que ya mencionamos, 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 es angina estable, 3 y 4 muy probable angina inestable, y cuando pasa en menos de un mes empeora la clase funcional, tenemos que empezar a pensar que se ha roto la placa y estamos ante una angina estable, ¿no? Se asocia a cambios isquémicos en el segmento ST, puede manifestarse con depresión del segmento ST, ondas T negativas, y también puede presentarse en ausencia también de cambios electrocardiográficos, ¿no? Y es importante que siempre les pregunto en el examen, en la angina inestable las enzimas cardíacas son negativas, ¿no? Hay ausencia de elevación de marcadores de necrosis, pues, ¿no? No hay, las enzimas son negativas. Hay tipos de angina inestable. La angina reciente comienzo es aquella que presenta grado 3 o grado 4 de clase funcional desde el inicio en el último mes, ¿no? Reciente comienzo. Angina progresiva quiere decir que en el último mes ha empeorado en frecuencia, intensidad, duración, y de clase 1 o 2 pasó a 3 o 4, ¿no? En menos de un mes. La angina de reposo, de forma espontánea, sin relación aparente con alguna demanda de algún esfuerzo físico, también es una angina inestable, ¿no? La angina postinfarto, también postinfarto agudo de miocardio dentro del primer mes, si persiste con angina, eso es una angina de pecho inestable. La variante Pris-Metal, que es una angina en reposo, básicamente que se produce por un espasmo coronario. El tratamiento de elección de la angina Pris-Metal son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ¿no? Como el verapamil y el diazepam. La posrevascularización o posangioplastía también es otro tipo de angina inestable, ¿no? Y esto de acá, el síndrome de Wellens, es un cuadro clínico bien característico. Acá en el síndrome de Wellens solamente nos basta con el electrocardiograma para enviar al paciente a cateterismo cardíaco. Ya no le hacemos pruebas de esfuerzo, no le hacemos tomografía de coronarias, no le hacemos test de perfusión miocárdica, ¿ya? Y acá con el electrocardiograma nos enviamos a nuestro paciente a cateterismo cardíaco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del síndrome de Wellens, que de frente hay que enviarlo al paciente a cateterismo cardíaco? ¿Les parece interesante o no poder saber eso?
Yo les digo, doctores, que la prueba de esfuerzo es un examen que tiene complicaciones, que puede producir hasta la muerte, paro cardíaco. O sea, la prueba de esfuerzo no es juego. Yo le tengo miedo a la prueba de esfuerzo, porque hay que saber a qué paciente hacerlo y hay que saber el momento en que la prueba de esfuerzo hay que pararla, o hay que saber cuándo hay que diferirla, porque el colega que está en el consultorio te dice, hay que hacer prueba de esfuerzo ya, pero si pasa algo al paciente y muere durante el examen, el responsable que ha hecho la prueba es el que tiene que salir y enfrentar a la familia. Entonces, para hacer una prueba de esfuerzo hay que tener bastante, hay que ser minucioso y ver que no hacerle daño al paciente, ¿no? En medicina el principio debe ser no hacer daño al paciente. Si uno no sabe, hay que preguntar. Ese es un concepto. Siempre pregunten. Uno no nace sabiendo todo. En el camino, con los golpes y caídas que uno tiene, va aprendiendo de cada caída, se van fortaleciendo el conocimiento. Entonces, es importante este síndrome de Wellens porque ya si con el electro y el cuadro clínico nosotros planteamos este diagnóstico, ya de frente mandamos al paciente a cateterismo, ¿no? Y está dentro del espectro de la angina inestable. Es más, debemos hospitalizar al paciente. Hay pacientes que vienen con síndrome de Wellens y al consultorio y dicen, no me duele el pecho, no me duele nada, estoy tranquilo. Pero esos pacientes pueden tener muerte súbita. El síndrome de Wellens nos dice que nosotros vemos un electro con síndrome de Wellens y nos dice que el paciente puede tener un infarto agudo de miocardio CT elevado en los próximos 23 días. En los próximos 23 días el paciente puede tener un infarto agudo de miocardio CT elevado. Imagínense. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se caracteriza? Vamos a ver de frente. Acá está. De frente vamos, no hay mucha letra, más es los gráficos, creo que se les va a quedar más. Se caracteriza de Wellens tipo 1, síndrome de Wellens tipo 1 por unas ondas T bifásicas, acá en B2, B3, B4, ¿no? Acá donde estoy señalando estas ondas T bifásicas. ¿Por qué son bifásicas? Porque tienen una parte negativa y una parte positiva y una parte negativa. Una parte positiva y una parte negativa, no son las ondas T bifásicas, sobre todo en las precordiales, en B1, B2, B3, B4. Ese es el Wellens tipo 1. El Wellens tipo 2 es cuando ya la onda T es negativa. Miren acá en el B1, B2, B3, B4, es totalmente negativa la onda T. Y la característica de la onda T isquémica es que es simétrica. Miren, esta onda T, las dos ramas, la que desciende y la que sube son iguales. Es una onda T simétrica. Este es el Wellens tipo 2. El Wellens tipo 2, ondas T simétricas. ¿Ya? Esto nos indica que la arteria descendente anterior está obstruida. Miren este electrocardiograma. El B1 negativo, el B2 negativo, el B3 negativo, el B4 negativo, el B5 negativo, el B6 negativo. Esto nos indica, este es un síndrome de Wellens tipo 2, esto nos indica que el paciente tiene una obstrucción en la arteria descendente anterior. Si lo mandamos a una prueba de esfuerzo, el paciente nos va a hacer paro. Si lo mandamos a una isquemia miocardial, una perfusión, también puede hacer paro. Entonces este paciente debería ir de frente a un cateterismo cardíaco. Lo mandamos al cateterismo cardíaco al paciente y miren donde está señalando la flecha blanca. ¿Ven la flecha blanca, doctores? Sí, doctor. Ahí está la descendente anterior amputada. Y acá en el gráfico B ponen el recorrido normal de la descendente anterior. Ya con stent ya. Le colocan un stent y miren cómo abre la descendente anterior, ¿ven? Y acá en la figura A, miren cómo está la descendente anterior amputada. ¿La ven? Sí, doctor. Ya, entonces el síndrome de Wellens también se llama síndrome de la arteria descendente anterior. Predice, como les digo, un infarto en los siguientes 23 días con una media de 8.5 días. El paciente puede tener dolor tipo angina, pero en algunos casos tan sintomático. A estos pacientes no hay que enviarlos a hacer pruebas de esfuerzo.
Acá tenemos el Wellens, ¿no? Este es otro síndrome de Wellens, para que no se olviden. Y lo importante es, cuando el paciente tiene síndrome de Wellens, hospitalizarlo. Miren acá, negativo, B2 negativo, B3 negativo, B4 negativo, y le hacen un cateterismo, y miren la arteria descendente anterior, esa obstrucción crítica que tiene. Donde está señalando la flecha blanca. Le colocan el stent y miren cómo queda la arteria abierta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el síndrome de Wellens. Entonces el síndrome de Wellens no le hacemos prueba de esfuerzo, esto ya está ya. Este es el síndrome de Wellens, igual. Entonces se desaconseja realizar prueba de esfuerzo en estos pacientes. Si yo les pongo en el examen al síndrome de Wellens, ¿podemos hacer prueba de esfuerzo, verdadero o falso? Falso. Falso. Acá está, miren cómo le han hecho una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces le han hecho una prueba de esfuerzo al Wellens y miren, termina en taquicardia ventricular acá abajo, ¿no? Y paro. Entonces ese es el síndrome de Wellens, no se olviden, si son anestesiólogos, peor, ustedes ven este síndrome de Wellens, este electrocardiograma con ondas T negativas en todas las precordiales, váyanse corriendo, difiéranlo. No lo operen. Miren, por ejemplo acá, la T negativa simétrica en B2, T negativa simétrica en B3, T negativa simétrica en B4, T negativa simétrica en B5, T negativa simétrica en B6. ¿Es síndrome de Wellens o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, doctores? Es un síndrome de Wellens, pues, ¿no? Es un síndrome de Wellens tipo 2, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las T son simétricas, desde B1 a B6 pueden ser simétricas. Entonces, este paciente tiene obstruida la descendente anterior. No le pueden hacer nada, ningún procedimiento, porque el paciente tiene alto riesgo de muerte súbita. Esto es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, doctores? Espero que la clase les haya sido de utilidad para su práctica como médicos y colegas, que lo van a hacer muy pronto. Doctor, entonces tampoco se puede hacer la angiotomografía coronaria ni test de perfusión. De frente a cateterismo, doctor. Ya, doctor, entendido. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Bueno, doctores, si no es así, me despido. Mi grupo de práctica en 15 minutos pueden conectarse. Por favor, el delegado también quiero que coordine conmigo cómo va a ser los seminarios. A última hora no hay tiempo para avanzar con los seminarios, solamente me resta una clase. Por favor, que me llame para coordinarlo el seminario y la clase que falta. ¿Ya? Me despido, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.